5. La viruela del mono seguiría avanzando a través de los diferentes países del mundo. Sin embargo, un grupo de expertos estaría determinando una situación que no se estaría mencionando: la otra viruela del mono. ¿A qué se refieren los expertos con la otra viruela del mono y qué podría suceder con el brote actual de la viruela del mono que sigue avanzando y que este 23 de julio fue denominada como una emergencia sanitaria internacional? En este video hablaremos sobre la otra viruela del mono y, lo más importante, daremos recomendaciones que debemos tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar un tema importante que fue publicado el 30 de julio de 2022 en relación a un error que se estaría cometiendo con la viruela del mono y que se había repetido en COVID-19. Sin embargo, un grupo de expertos ya habrían dado un punto importante a tomar en cuenta: la otra viruela del mono. ¿A qué se refieren los expertos? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y, sobre todo, brindar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal que están habilitadas en la parte inferior, usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que la viruela del mono seguiría avanzando y ya para muchos expertos la situación estaría fuera de control, dado que el número de casos que se va registrando prácticamente son de 1000 casos por día a nivel mundial, donde para el 4 de agosto de 2022 ya se registran más de 26.000 casos de viruela del mono, y lamentablemente en la última semana de julio ya empezaron a registrarse las muertes por viruela del mono fuera de África. Sin embargo, un grupo de expertos habría hecho mención a una situación que todavía no se estaría mencionando: la otra viruela del mono. Una situación importante a tomar en cuenta. En una publicación del 30 de julio de 2022, un grupo de expertos habrían hecho mención sobre un error cometido en COVID-19 que se estaría repitiendo con la viruela del mono, y se referiría a que las vacunas contra la viruela estarían repitiendo el patrón de COVID-19. En otras palabras, la distribución no equitativa de las vacunas va a conllevar a un problema serio. Es en esta publicación que los expertos ya habrían mencionado algo que debemos tomar en cuenta. Con respecto a lo que menciona la publicación de este 30 de julio de 2022, habría dado a entender datos importantes que nosotros tenemos que conocer. De mayo a la fecha, que fue 30 de julio, se habrían registrado 21.000 casos de viruela del mono en 80 países. El dato importante, con alrededor de 75 presuntas muertes en África, en su mayoría Nigeria y Congo. El viernes 29 de julio, Brasil y España reportaban los primeros fallecidos fuera de África. He aquí lo importante que nosotros debemos conocer: la otra viruela del mono. Es importante mencionar sobre todo que para 26.000 personas que ya han sido infectadas por viruela del mono, actualmente se han registrado prácticamente fuera de África 5 fallecidos, 2 en España, 1 en Brasil, 1 en Perú y 1 en la India. Sin embargo, es importante mencionar que autoridades sanitarias e incluso la OMS habrían mencionado que ya la viruela del mono en África habría cobrado la vida de más de 70 personas. Según la publicación del 30 de julio de 2022, 75 personas. ¿A qué viruela del mono se refiere? Y es acá el punto importante donde nosotros debemos conocer a la otra viruela del mono. La viruela del mono es una enfermedad que se conoce que infecta a seres humanos desde 1970. Desde 1970 se han ido registrando a lo largo del tiempo algunos brotes, sobre todo en las zonas de África, donde la enfermedad es endémica, en algunos países, no en todos. Sin embargo, los investigadores habrían descubierto que existiría 2 cepas de viruela del mono: una cepa de África Occidental y una cepa de África Central. La cepa de África Central, también conocida como la cepa de la República Democrática del Congo, sería la situación preocupante, dado que su mortalidad
se registra hasta en un 10%, mientras que la cepa de África Occidental tiene una mortalidad que va entre el 1 al 3%. Las investigaciones iniciales del brote actual que el mundo enfrenta habrían mencionado que aparentemente la línea del virus que estaría propagándose a través del mundo sería la de la cepa occidental, es decir, la que presenta una mortalidad entre 1 a 3%. Sin embargo, los expertos indican no dejar de ver a la cepa central, a la cepa de África Central, la que a la actualidad ya habría causado 75 muertes, la que a la actualidad habría causado las muertes en Nigeria y en África Central, sobre todo en la República Democrática del Congo. ¿Por qué los expertos hablan sobre la otra viruela del mono? Es dado que esta viruela del mono, esta cepa de África Central, podría estar propagándose de acuerdo a la distribución no equitativa de las vacunas. Los científicos mencionan de que lamentablemente no se está prestando atención a África, y la distribución no equitativa de las vacunas, la distribución solo para países ricos, está llevando a que una de las variantes, una de las cepas del virus de la viruela del mono que ya se conoce como es la cepa central o de África Central, podría tener un terreno a través de las personas no vacunadas y sobre todo avanzar, tomando en cuenta que ya la variante o la cepa de África Occidental se habría propagado por el mundo, y no se descarta que la cepa de África Central pueda estar diseminándose de manera pronta. Esta es la situación preocupante. No se descarta que la cepa más agresiva de la viruela del mono pueda estar propagándose y saliendo de África. Y otra teoría que ponen los expertos es que la misma cepa occidental, tomando en cuenta que la cepa occidental de África y la cepa central de África tendrían un mismo origen, las mutaciones que pueda adquirir la cepa occidental, que es la que se ha distribuido alrededor del mundo y que actualmente es la emergencia sanitaria internacional, adquiera mutaciones que se asemejen a la cepa de África Central, a la cepa con una mortalidad del 10%. Esta es la situación preocupante que debemos mencionar. África tendría dos cepas del virus de la viruela del mono, la cepa de África Central y la cepa de África Occidental. El temor es que la otra viruela del mono, la de África Central, pueda estar expandiéndose de acuerdo a cómo vaya ganando terreno la cepa occidental. Datos importantes a tomar en cuenta. Un punto importante que podría contribuir a ello sería la distribución no equitativa de las vacunas, en donde los países ricos habrían acaparado las vacunas y lamentablemente no habría vacunas para países pobres, dentro de ellos muchos países africanos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante. Ya los expertos y los científicos hablarían sobre la otra viruela del mono, un riesgo que podría estar presente en las siguientes semanas. Ante el avance de la viruela del mono, una revisión científica habría mencionado que el mundo estaría repitiendo el error que tuvo con COVID-19, en donde el patrón de distribución de vacunas se asemeja a lo de COVID-19. A medida que va avanzando la viruela del mono, los países ricos habrían adquirido grandes cantidades de vacuna, mientras que los países pobres no tendrían ni opción a solicitar vacunas en este momento. Situación que ya los expertos mencionan que podría causar un desequilibrio entre las dos variantes o cepas del virus de la viruela del mono que conoce África. Uno que sería la cepa occidental, que prácticamente sería la cepa dominante de este brote actual en el mundo entero, y otro sería la cepa de África Central, que sería prácticamente de la República Democrática del Congo. La situación se agravaría dado que la OMS habría notificado que en África ya hay más de 70 personas fallecidas, y el origen de estas muertes de viruela del mono sería por la cepa central. Los expertos no descartan la posibilidad de que la cepa central se expanda a manera de que la vacuna no se estaría distribuyendo de forma equitativa. Ello conllevaría a que la variante más agresiva de la viruela del mono pueda expandirse y causar una ola de mortalidad. La otra viruela del mono hace referencia a la otra cepa
que podría expandirse en el mundo entero. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.